Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un video muy interesante en donde vas a poder aprender electrónica paso a paso con componentes de electrónica básica y lo más importante, con un proyecto muy simple, sencillo, con pocos componentes y no solamente ello. Vamos a aplicar una nueva forma de aprendizaje para que tú puedas aprender electrónica utilizando el aprendizaje inverso, es decir, esta es una nueva forma de aprendizaje que estoy tratando de incorporar en mis videos para que puedan aprender de atrás hacia adelante. Es decir, primero les muestro un circuito como este simple, en donde vamos a identificar primero los componentes a través de sus símbolos. Luego de ello vamos a determinar qué función cumplen en el circuito, vamos a poner sus valores, vas a concentrarte en el diagrama esquemático que es este, vas a analizar mentalmente cómo funciona y después de ello voy a entrar a explicarte su funcionamiento paso a paso a través del análisis para luego proceder con la parte práctica, con la implementación de la tarjeta PCB y con el proyecto final trabajando con sus pruebas técnicas. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Tenemos este circuito, como les decía, un circuito muy simple y sencillo con pocos componentes. Primero, podemos ver algunos componentes sencillos. El kit del asunto es este dispositivo que tiene una bobina y tres contactos, ¿no? Una bobina y tres contactos, estamos hablando de un relé, vamos a ponerle acá relé. Y para este caso es un relé de 12 voltios. Es el primer concepto que hay que tener en cuenta. El relé es un dispositivo electromecánico que consiste de una bobina que cuando yo le aplico una cierta corriente con un voltaje determinado, en este caso 12 voltios, voy a hacer que estos contactos se muevan de un lugar a otro. Para este caso tiene tres contactos. Un contacto común que está directamente conectado al contacto normalmente cerrado y cuando yo le aplico energía a la bobina, este contacto común se mueve hacia el contacto normalmente abierto, liberándose del contacto normalmente cerrado. Entonces, si yo tengo una bobina en este relé que soporta 12 voltios, necesito una alimentación de 12 voltios. Para ello, VCC y el punto más positivo acá, vamos a ponerlo acá, positivo, el punto más negativo, vamos a ponerlo con azul acá en la parte inferior, el más negativo. Entonces, yo tengo una bobina que soporta 12 voltios, mi alimentación VCC va a ser 12 voltios, ¿no? DC de corriente directa. Acá a la derecha tenemos una cajita con un más y un menos, entonces esto vendría a ser mi carga, ¿no? Vamos a poner acá carga, y si es una carga, la carga vendría a ser una carga de 12 voltios, ¿no? Vamos a ponerle por acá 12 voltios DC, ¿no? Obviamente si yo tengo una carga de 12 voltios, voy a tener una fuente de alimentación de 12 voltios porque voy a hacer que la carga se alimente cuando este relé se active, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Tenemos un dispositivo que se opone al flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Cuyo símbolo es este, acá también lo mismo. Para este caso estamos hablando de una resistencia y si hablamos de una resistencia que está conectada a una fuente de alimentación de 12 voltios y en serie va un dispositivo como este que es un diodo que tiene unas flechas hacia afuera, ¿no? Estamos hablando de estos dos son diodos LEDs, vamos a ponerle por acá LED 1, vamos a ponerle acá verde y este es un LED 2 rojo. Entonces, si yo tengo una alimentación de 12 voltios, nuestra resistencia, como mínimo, tiene que ser, vamos a ponerle acá R1, este es R2. Estas resistencias, ambas, cada una, son de 1 kilo ohmio, ¿no? Para una alimentación de 12 voltios, ¿no? Eso ya lo hemos explicado varias veces aquí en mi canal de YouTube. Y como ven, ahí ya estamos terminando de poder identificar los componentes y no solamente ello, tenemos un pequeño introductor, un switch normalmente abierto, es decir, que tiene dos contactos y uno que se mueve, que está abierto. Cuando yo presiono el contacto, se va a juntar los otros dos y va a cerrarlo, ¿no? Es un interruptor normalmente abierto o un push button normalmente abierto. Entonces vamos a ponerle acá, ¿qué función va a hacer este interruptor? Va a cumplir una función específica. Y ahí, como lo ven, ahí tenemos el circuito listo ya para empezar a analizarlo. Pero antes de analizarlo, quiero que lo vean ustedes
en este aprendizaje inverso para que ustedes puedan más o menos analizarlo mentalmente y determinar qué función cumple el circuito, para qué sirve y, lo más importante, mentalmente, cómo es que fluye la corriente de un punto hacia otro punto. Vamos a esperar que vayan analizándolo mentalmente mientras yo preparo ya mis dos componentes especiales para poder realizar el análisis técnico, mi lápiz y mi borrador. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. El análisis es muy simple. La corriente va a fluir siempre del polo positivo al polo negativo. Estamos hablando del flujo convencional de la corriente eléctrica, es decir, del positivo al negativo. Sin embargo, sabemos que en la vida real, físicamente, la corriente circula del negativo al positivo, es decir, el flujo normal de los electrones. Los electrones se mueven del negativo al positivo, pero para el análisis vamos a tener en cuenta el flujo convencional de la corriente del positivo al negativo. Es decir, la corriente siempre, cuando se aplica, va a tratar de ir de ese punto al punto negativo. Entonces vamos a empezar con el análisis. Y lo vamos a hacer como siempre con tiempo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, T0. En el tiempo T0, en el tiempo inicial, yo aplico el voltaje de los 12 voltios entre este punto y este otro punto. Primero me voy a percatar de que esta resistencia es una resistencia limitadora de corriente de este diodo LED y está conectado así, en frío, entre estos dos contactos. El contacto común está conectado al normalmente cerrado si es que yo no energizo esta bobina, es decir, la corriente va a ir por acá, va a ir por la resistencia y el diodo, va a subir por acá y va a bajar hacia tierra, ¿no? Esto que va a indicar que el LED rojo se va a encender, ¿no? En ese T0, en el tiempo T0, la corriente va a tener un flujo de desplazamiento del positivo al negativo a través de la resistencia R2, el diodo LED rojo, y cierra el circuito por el contacto normalmente cerrado y el común hacia tierra, ¿no? Entonces, en el tiempo T0, el LED 2 se enciende porque está cerrando el circuito a tierra. ¿Y qué va a suceder acá, ¿no? La corriente va a también tratar de, o intentar de ir por acá también, ¿no? Y por el resto del circuito. Vamos a analizar. La corriente va a tratar de ir por acá, pero tiene que ir del polo positivo al polo negativo. Si viene por acá la corriente, viene por acá, no puede ir a tierra porque no hay una conexión hacia tierra de este lado, ¿no? Viene por acá, pero no puede ir acá porque este botón pulsador está abierto. Este botón está abierto, es como si no estuviese conectado a estos dos puntos, por lo tanto la corriente no puede ir al negativo. Entonces este LED verde va a estar apagado, es decir, la corriente nunca va a fluir de acá hacia tierra. Entonces en ese mismo tiempo, ¿no? LED 1 off, apagado. Y no solamente ello, acá viene la parte interesante, ¿no? No solamente ello. ¿Qué va a suceder con el relay? La corriente va a tratar de venir por acá, por la bobina también, y debería ir a tierra, pero va a tratar de ir por acá, pero se encuentra con que el botón pulsador está abierto, entonces no va a poder llegar a tierra y el relay no se va a activar. Al no activarse el relay, este contacto común va a permanecer cerrado con el normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque la bobina no se ha energizado. Ojo con el detalle, y no solamente ello, esta bobina no se energiza, es decir, la bobina off, es decir, no está energizada, está apagada. Y no solamente ello, ¿qué va a suceder con la carga? La corriente va a tratar de ir por la carga para que el motor o la lámpara de 12 voltios o una lámpara LED funcione, y esa corriente va a tratar de ir por acá hacia tierra, pero este botón pulsador está abierto, está normalmente abierto y no hay conexión hacia tierra, y por lo tanto esta carga se va a quedar al aire. En ese instante de tiempo, la carga off. En otras palabras, en el estadio T0, en el tiempo T0, yo aplico el voltaje, el LED rojo se va a encender, el LED verde se va a apagar, la bobina no se energiza y por lo tanto
la carga no se activa o no se enciende. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué va a suceder en el tiempo T1? Ahora yo necesito que esta carga se encienda, ¿no? Yo necesito que esta carga se encienda, es decir, necesito encender la carga, ya sea el motor, que el motor comience a girar, o en todo caso que la carga se ilumine si es una lámpara LED, o cualquier carga resistiva o inductiva que yo conecte acá. ¿Cómo hago para que esta corriente de la fuente de alimentación llegue a la carga y termine en tierra, para que esta carga se energice? Utilizo este botón pulsador. Este botón pulsador cumple la función de encendido on. No necesito mantenerlo presionado, simplemente le doy un toque para poderlo encender. ¿Y cómo funciona esto? Es muy simple. En el momento que yo mantengo presionado, hago esto, ¿no? En T1, el switch 1 on momentáneo, ¿no? El switch 1, ¿no? Momentáneo. ¿Qué va a suceder? En ese instante de tiempo estoy dándole un flujo de corriente de este punto hacia tierra. O sea, estoy cerrando este circuito, ¿no? Entonces ahora la corriente va a venir por acá, ¿no? Va a venir hacia acá, va a tener la disponibilidad de ir hacia tierra porque estoy cerrando el circuito con este punto. En ese instante de tiempo, el LED 1 se va a encender, ¿no? Y no solamente eso, ahora la bobina, ¿no? Entonces acá le voy a poner LED 1 on, encendido, ¿no? Se enciende, yo presiono, se enciende el LED 1, y no solamente ello, ahora yo voy a energizar la bobina, porque ahora la bobina va a tener un flujo de corriente hacia tierra, ¿no? En ese mismo instante de tiempo va a circular una corriente por acá, la corriente tiene que ir del polo positivo al polo negativo, ahora ya va a poder ir por acá y va a tener su retorno hacia tierra en el instante de tiempo que yo estoy manteniendo presionado en T1. En ese mismo instante de tiempo estoy energizando la bobina. Entonces ahora pongo bobina, ¿no? On, encendido. Ahora estoy energizando la bobina. Y al energizar la bobina en ese instante de tiempo, en millonésimas de segundo, estoy haciendo que ahora, ojo con el detalle, ahora viene el tema, ¿no? Ahora viene el tema, ¿no? Ahora la corriente ya no circule por este diodo, ¿no? Por este diodo rojo. ¿Por qué? Porque estoy liberando el punto común. Ahora la corriente ya no va a poder circular por ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que energizo la bobina, este contacto común se está cerrando ahora hacia arriba, hacia el contacto normalmente abierto, y esto ya no existe. Entonces ahora la corriente, cuando quiere venir por acá y cerrar, ya no va a poder porque este contacto está al aire, ¿no? Está al aire, y ahora el común está cerrando con el normalmente abierto. Entonces ahora el LED 2, que es el rojo, ¿no? Off, apagado, el LED rojo apagado. ¿Y qué va a suceder con la carga? ¿Qué va a suceder con la carga? Ahora la corriente, ¿no? Va a circular por la carga, va a venir por acá, ¿no? Y va a cerrar este circuito por acá hacia tierra, ¿no? Hacia tierra. Porque siempre va la corriente del polo positivo al polo negativo, el flujo convencional de la corriente. Entonces ahora la lámpara se va a encender o la carga se va a energizar. Entonces el load ahora se enciende. Hasta ahí vamos bien. Ahora yo ya encendí la carga solamente con un botón pulsador. Si yo suelto el botón pulsador, ¿qué va a suceder? Ya el relé se quedó activado, se autoenclava. De momento, en el tiempo T2, esto es momentáneamente. Ahora voy a liberar, switch 1 libero. Ahora libero el switch 1. Entonces, ¿qué va a suceder en el tiempo T2 cuando yo libero el botón pulsador? Va a trabajar este común con el normalmente abierto. Por acá hay un pequeño error de no conexión, que es lo que vamos a solucionar en estos momentos. Vamos a utilizar lapicero y regla porque hay un punto de conexión que es el normalmente abierto que no he conectado hacia la carga, ¿no? Ese es un error mío. Igual lo vamos a corregir en estos momentos. Vamos a corregir en estos momentos el punto de conexión por acá. Voy a ponerlo por arriba, ¿no? Que no tiene nada que ver con todo lo que hemos explicado, ojo. Es más, si ustedes desean, le pueden repasar acá.
este punto de conexión va acá. Entonces, continuando con la explicación, en el momento que yo suelto este botón pulsador, la bobina ya está enganchada. Entonces, ¿qué va a suceder con la bobina? La corriente va a circular, se autoenclava la bobina de relé. ¿Por qué? Porque la corriente se va a circular ahora. Miren, ya no viene por acá porque yo ya liberé, ¿no? En ese otro instante de tiempo, ahora la corriente ya no viene por acá, ¿no? O mejor dicho, por acá abajo, por el botón pulsador, porque ya lo estoy liberando, ¿no? Ya no va a venir por acá. Entonces ahora la bobina se autoenclava. ¿Por qué? Porque la bobina ya no va a ir por acá, la corriente. Ojo, miren, la corriente ya no va a ir por acá, sino que ahora la corriente va a venir por acá. Viene por acá, sube y cierra el circuito a tierra. Es decir, la bobina se queda autoenclavada, ¿no? Autoenclavamiento. ¿Y esto qué significa? Que se queda el común con el normalmente abierto cerrado. Así yo ya no presiono este botón, porque el momento que yo lo libero ya se quedó arriba y la bobina se queda autoenclavada, ¿no? ¿Y eso qué hace? Al tener autoenclavado, obviamente ahora la corriente va a seguir el mismo flujo, ¿no? El LED verde se va a mantener encendido, ¿no? Por acá, y va a seguir este mismo flujo hacia tierra. La carga lo mismo, la carga viene por acá y ahora viene a tierra por acá, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo libero, va a suceder lo mismo. LED 1, ¿no? Encendido, la bobina en on, ¿no? La bobina en on, y no solamente ello, el LED 2 apagado, ¿no? Y la carga se mantiene en on. Esto se llama autoenclavamiento. Vamos a poner autoenclavado, ¿no? Autoenclavado. ¿Y esto qué significa? Que la carga se va a mantener activa, así yo libere o vuelva a presionar el botón pulsador, ¿no? Ojo con el detalle. ¿Por qué? Porque ya el relé está autoenclavado. Hasta ahí ustedes dirán, bueno, pues este es un interruptor simple que yo presiono y la carga se activa o no se activa. Este circuito cumple una función de protección muy pero muy importante, ideal para tus proyectos de electrónica que vamos a explicar en estos momentos. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué va a suceder si se produce un cortocircuito aquí en la carga, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo el punto más lo conecto al punto menos de la carga? ¿Qué va a suceder, no? Estando la bobina cerrada o autoenclavada, la corriente, hemos dicho que la corriente siempre elige el punto que menor resistencia le ofrece, ¿no? Entonces, esta carga tiene una resistencia. Si es una carga resistiva o una carga inductiva, tiene una cierta resistencia. Si yo le conecto un cable entre el polo positivo y el polo negativo, estoy puenteando la carga. O si se produce un cortocircuito, lo que estoy haciendo es circular la corriente de este punto hasta este otro punto directamente. Es decir, es como si yo conectara un cable de aquí a aquí. Entonces la corriente que va a circular por acá, va a subir y cierra el circuito a tierra. ¿Y qué va a hacer? Voy a destruir la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque este cortocircuito lo que va a hacer es que la corriente se eleve al infinito, ¿no? Al infinito, y haga que se destruya la fuente de alimentación. Obviamente la carga ya se destruyó la fuente de alimentación, y lo más probable es que también se destruye o se incendia el circuito como tal. Entonces, ¿qué va a suceder? Para evitar esto, ¿qué va a suceder con el circuito? El circuito es un circuito de protección. ¿Qué va a suceder? En el momento en que se produce un cortocircuito, la corriente se va a elevar al infinito. ¿Por qué? Porque la corriente va a tratar de ir ya no por la carga, ni por el resto del circuito, sino por el lugar donde le ofrece menos resistencia. ¿Quién le ofrece menos resistencia? El cable conectado entre el más y el menos, o el cortocircuito, ¿no? El cortocircuito hace que la resistencia sea mínima, y esto hace de que se eleve la corriente al máximo. Al elevarse la corriente al máximo, toda la corriente, por ejemplo, si tu fuente es de 5 amperios, toda la corriente, esos 5 amperios se van a disparar en el momento que existe un cortocircuito. ¿Y qué va a suceder con el resto del circuito? A la bobina ya no le va a llegar la corriente, ¿no? Esta corriente de enclavamiento, cuando se produce un cortocircuito, la bobina ni el LED verde ya no se va a eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la corriente está pasando por acá y la bobina deja de recibir, ¿no? Deja de recibir
la corriente de activación, y esto que va a hacer que se va a salir del enclavamiento. Al salir del enclavamiento, ¿qué va a suceder? Automáticamente la bobina de relé deja de energizarse y regresamos al punto inicial, en donde el contacto común retorna hacia el normalmente cerrado, se prende el LED rojo, se apaga el LED verde y la carga deja de activarse. Es decir, la corriente en ese instante de tiempo ya no va a circular por acá, así existe un cortocircuito, ya no va a circular por acá. ¿Por qué? Porque se está autoprotegiendo al salir del enclavamiento, ¿no? Acá existe existe el cortocircuito, pero al no tener corriente al relé, se abre el contacto común con normalmente abierto, regresa a su posición original, normalmente cerrado, y ahora el LED rojo se enciende, indicando que ha existido o existe en ese instante de tiempo un cortocircuito. El LED verde se queda apagado y la carga, regresamos al tiempo T0, ¿no? Acá regresamos a T0 y la carga deja de alimentarse. Ahora, acá viene el tema importante. ¿Qué va a suceder cuando se produce un cortocircuito y yo sigo presionando el botón pulsador? ¿Qué va a suceder, no? PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito, y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Hasta ahí ya se desenclavó, ¿no? Si yo presiono, voy a hacer el efecto contrario, es decir, voy a hacer que la corriente circule de aquí a acá, ¿no? Voy a hacer que el relé se active nuevamente y la corriente venga por acá y comience a producir. Cada vez que yo presiono el botón, si el cortocircuito sigue en la carga, voy a hacer de que la corriente se eleve en la fuente de alimentación, y en la medida que yo presiono, se va a elevar la corriente al infinito. Van a ver en su fuente de corriente que la corriente va a ir al máximo. Eso lo vamos a ver luego en la práctica. La corriente se va a elevar al infinito. Si es de 5 amperios, se va a elevar al máximo, y el voltaje va a comenzar a caer. De los 12 voltios no van a haber 12 voltios, puede haber 1.4 voltios incluso. Entonces,
Cuando se produce un cortocircuito, voy a presionar, se va a encender el LED rojo, el LED verde también se va a encender y se va a apagar, pero el LED rojo se va a encender, y no solamente ello, se va a elevar la corriente y estoy forzando. ¿Y qué sucede si yo mantengo presionado, estando en un cortocircuito, yo mantengo presionado este botón pulsador? Estoy forzando a que la corriente circule, ¿no? Estoy mandando este punto acá y estoy haciendo que toda la corriente circule por este punto y haciendo que la corriente circule por la carga hacia tierra, y estoy destruyendo la fuente de alimentación. Entonces es muy, pero muy importante que cuando se produce un cortocircuito, yo presiono una vez y me dé cuenta que no funciona, es porque existe un cortocircuito. No debo presionar o mantener presionado este botón pulsador, porque voy a generar más el cortocircuito y hacer de que se destruya la fuente de alimentación. Ojo con el detalle. ¿Ok? El día de hoy has aprendido un análisis distinto, una forma de aprendizaje distinto. Hemos visto todo el análisis completo, de atrás hacia adelante. Y ahora, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante de la tarjeta de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y la mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Ya tengo cerca de 5 años con ellos y la verdad, la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos electrónicos es impresionante. Para este caso, la mandé a hacer de color negro y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China a Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas que mandé a fabricar para todos ustedes en este nuevo proyecto. Vamos a abrir la caja para que puedan ver. Ahí viene altamente protegida al vacío. Vamos a poner la caja por un costado. Ahí logran ver la calidad, no solamente en el trabajo, sino también en la seguridad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Vamos a abrir la bolsa, con cuidado sin dañar las tarjetas. Quiero mostrarle la doble protección que traen las tarjetas, que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. La mandé a hacer en color negro brillante. Miren la calidad, vamos a ponerlo así para que logren ver, ¿no? La verdad que me gustó. Miren la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Tus proyectos de electrónica en negro brillante, muy vistoso, denota calidad. Y no solamente ello, como siempre he dicho, también se trata del diseño electrónico que ustedes realicen. En este caso, estoy validando, en este caso en la parte posterior, en la pista de abajo, acá están las pistas, ¿no? Esta es una cara y acá tienen la otra cara, la parte superior que también tiene, ¿ven? Las líneas. Para este caso específico es una tarjeta PCB con un diseño de 2 capas, la capa inferior y la capa superior. Recuerden que PCBWOW puede fabricar tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica de hasta 5 capas. La verdad que es impresionante la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Y recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños de tus proyectos y mandar a fabricar las tarjetas PCBs solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB, y vamos a empezar con las 2 resistencias. Para este caso son 2 resistencias de 1K, como estamos viendo ahí, de 1/4 de watts. Luego de ello vamos a continuar con el botón pulsador normalmente abierto, con los 2 diodos LEDs. Empezamos con el diodo LED rojo, luego con el diodo LED verde. Continuamos luego con el relay de 12 voltios, luego con el conector de salida para la carga y finalizamos con el conector de la alimentación. Y ahora sí, estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó la tarjeta bastante bien. Miren la calidad y lo bello que quedan nuestros trabajos cuando
realizamos un buen diseño de nuestra tarjeta PCB y lo más importante, mandamos a fabricar nuestros proyectos en diseños PCBs solo aquí en PCBWOW. La verdad que he quedado muy sorprendido con la calidad de la tarjeta PCB. Ahí pueden ver ustedes los detalles más importantes de esta tarjeta PCB, de un circuito muy simple y sencillo, pero de gran utilidad para tu taller, tu laboratorio. Podemos identificar acá a la izquierda la entrada de la alimentación de 12 voltios, el relé de 12 voltios, la salida de la carga, el botón pulsador de encendido y reset. Reset vendría a ser después de que se produce un cortocircuito, podemos resetear y regresar todo a cero. Las dos resistencias de 1 kilo ohmio que están viendo ahí y los dos diodos, el diodo LED rojo y el diodo LED verde. La verdad, muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos de electrónica con tecnología de punta para tu buen aprendizaje. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica. Vamos a empezar haciendo una prueba con una lámpara de 12 voltios. Tenemos conectada la alimentación de 12 voltios también, pero no he encendido la fuente. Los dos LEDs están apagados. Ahí no hay nada porque no hay alimentación. El positivo de la carga arriba y el negativo abajo. Al ser una lámpara inductiva, es una pequeña bobina, un filamento de tungsteno. No hay polaridad, así que da lo mismo polarizarlo hacia adelante o hacia atrás, es decir, intercambiando los pines de esta pequeña bobina de tungsteno de esta lámpara incandescente. No pasa nada, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a empezar con la prueba, encendiendo la fuente de alimentación, y cuando yo la encienda, automáticamente el LED rojo se va a encender, el LED verde se mantiene apagado y la lámpara apagada. Ese es el tiempo T0, ¿no? Ok, entonces vamos a encender la fuente de alimentación, 12 voltios, y automáticamente se enciende el LED. Ahorita hay un consumo de 10 miliamperios que lo vamos a ver luego. Voy a mostrarles la fuente. Ok, voy en estos momentos a encender la lámpara, y cuando yo presione el botón pulsador una sola vez y suelte, automáticamente el LED verde se va a encender, la lámpara se va a encender, el LED rojo se apaga, porque la bobina de este relay de 12 voltios se va a enclavar, activando la carga y el LED verde. Vamos a ver, solamente con un push automáticamente se enciende la carga, y esta lámpara consume un promedio de 1.4 amperios más o menos, que se lo voy a mostrar luego, y por más que yo vuelva a presionar ya no me hace ningún efecto, porque la bobina de este relé de 12 voltios se ha quedado enclavada, gracias a que el contacto normalmente abierto se ha cerrado con el contacto común. Ok, ahí miren, listo, ¿no? Si yo quisiera apagar la carga, tendría que obviamente apagar la fuente de alimentación, ¿no? Ahora nuevamente, ahí la fuente está apagada, enciendo la fuente, se enciende el LED, la bobina del relé no está activa y por lo tanto no se enciende. Cuando yo presiono, se enciende el LED verde, se enciende la carga, el LED rojo se mantiene apagado, y por más que yo así presione, no hago ningún efecto. ¿Por qué? Porque el relé ya está enclavado. Recuerden, este relé es un relé de 12 voltios hasta 10 amperios. Esta lámpara, esta carga consume 1.4 amperios, más que suficiente para poderla activar. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué va a suceder si producimos un cortocircuito? Es decir, si yo mantengo las puntas de este alicate en paralelo a la carga, estoy simulando un cortocircuito. ¿Qué va a suceder? Automáticamente toda la corriente va a circular por el cortocircuito, debido a que la corriente siempre elige la sección o el circuito que le ofrece menos resistencia. En este caso, el cortocircuito está en la lámpara. ¿Y esto qué va a hacer? Que toda la corriente circule por acá, la corriente se va a elevar al infinito. Esta fuente como máximo es 5 amperios, va a superar los 5 amperios, y si no hay un sistema de protección como este, simplemente la fuente se va a fundir. Pero al hacer esto, automáticamente la corriente deja de circular por la bobina se sale del enclavamiento y retorna el común con el normalmente cerrado, haciendo de que el LED se encienda, el LED rojo, se apague el LED verde y se apague la carga. Miren, si yo presiono,
automáticamente se enciende, ¿no? El LED rojo y se desactivó el LED verde y la carga. Quiero mostrarles para que vean, miren el consumo, vamos a ponerlo ahí, miren el consumo de la fuente de alimentación, ¿no? Vamos a apagarlo, ¿no? Ahí no hay nada, cero. Yo enciendo, tengo un promedio de 10 miliamperios, 12 voltios, 12 watts aproximadamente, 11 watts. Miren, 10 miliamperios, que es la cantidad de corriente que consume el LED, porque está en paralelo directamente debido al contacto normalmente cerrado y el común. Ahora, si yo enciendo, miren, ahora esta lámpara tiene un promedio de consumo de 1.4 amperios, se enciende, 1.4 más el LED, ¿no? Más o menos 1.427 amperios, es bastante. Y ahora, ¿qué va a suceder cuando se produzca el cortocircuito? Cuando se produce el cortocircuito, miren la corriente y el voltaje. El voltaje va a caer ligeramente a 1 voltio, 1.5 voltios, y la corriente de 1.4 se va a elevar. Acá tengo seteado a 5 amperios, incluso puede superar los 5 amperios, y si el cortocircuito se mantiene, podría destruir la fuente, pero como este es un sistema de protección, se va a apagar. Miren, ¿vieron? Automáticamente se desconecta y no hay ningún consumo de corriente. Nuevamente regreso a cero. Nuevamente, ¿qué sucede si yo mantengo el cortocircuito? Miren acá la corriente se elevó, ¿vieron? Nuevamente, vamos a ponerlo acá para que lo vean. Se elevó la corriente de 1.4, miren ahí. Luego se disminuye, automáticamente disminuye. ¿Por qué? Porque se abrió el relé, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Miren acá, ¿qué va a suceder? Vamos a encenderlo, ¿no? ¿Qué va a suceder si se produce el cortocircuito y yo mantengo presionado el botón? Yo presiono, miren, para no dañar mi fuente, miren, ¿qué va a suceder? Miren, miren el voltaje cómo cae a 4 voltios, miren la corriente cómo se eleva a 3.3 amperios, ¿vieron? ¿Y qué sucede si yo lo mantengo presionado? Puedo destruir la fuente porque estoy poniendo en cortocircuito la fuente, miren. ¿Vieron? Incluso baja a 1.20 voltios, ¿no? ¿Vieron? Lo importante aquí, vamos a prenderlo, lo importante aquí es que automáticamente, estando en un corto, no es recomendable, ahí lo trato de prender. Si hay corto existe, simplemente no va a pasar nada. Miren cómo conmutan los LEDs existiendo un cortocircuito, miren ahí, conmuta. Lo importante aquí es que la corriente, una vez que se produce el cortocircuito, automáticamente el sistema se protege y la corriente disminuye. Vamos a hacer nuevamente, está a 1.4, el cortocircuito se produce y automáticamente bajó a 10 miliamperios. Entonces yo soluciono el problema de cortocircuito y para poder activar simplemente vuelvo a presionar el botón pulsador, ¿no? Y activo la carga. Así de simple, así de fácil, rápido y sencillo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos de electrónica. Muy simple, son circuitos simples pero de gran utilidad, porque este circuito es altamente funcional y lo pueden utilizar en su laboratorio como un sistema de protección contra cortocircuitos. Es un muy simple circuito de protección contra cortocircuitos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en esta red social TikTok. Tengo mi cuenta en TikTok. Si no recuerdas mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo hemos habilitado a los supertanks o supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Recuerda, estos componentes no me los regalan, muchos de ellos los tengo que comprar aquí en Lima, Perú, e incluso algunos de ellos, dependiendo de la complejidad del proyecto de electrónica, tengo que importarlos directamente desde China o de Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me pueden regalar un supertanks, en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad
Mi Comunidad Electrónico, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí pueden observar los miembros activos de mi canal que mes a mes apoyan esta misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si puedes también formar parte de la membresía en mi canal, en buena hora. Y no solamente puedes ser nombrado en los videos de fin de mes, dependiendo de la membresía a la cual estés suscrito a Mi Comunidad de Electrónicos, puedes tener acceso incluso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCB de todos mis proyectos donde tú desees. De preferencia, obviamente, aquí en PCBGoGo. Y finalmente, no te olvides, por favor, de también suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Es muy importante que actives la campanita de manera tal de que te pueda llegar un mensaje o un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.